Bueno, actividad especial, charla, penúltimo día de festival. Eh, bueno, la verdad que habíamos pensado dedicar un espacio también a pensar la historia. Tiene mucho que ver esta charla con la próxima que vamos a tener más tarde, pero en particular queríamos dedicar un espacio a pensar la historia del cine argentino desde la perspectiva de los estudios. Y la verdad que contar con una publicación como la que vamos a intentar pensar y sobre la cual conversar, nos abre un mundo de posibilidades para seguir pensando esta historia tan vasta, tan diversa de nuestro cine. Así que Alejandro Ojeda, gracias por acompañarnos, historiador, investigador de cine, actor, también archivista, Estudio San Miguel. Sí, sí. Así que, bueno, va a ser un gusto hablar, Alejandro, sobre tu libro, que lo has publicado hace muy poco tiempo. Aquí se hizo la magia sobre la historia de los estudios cinematográficos en nuestro país. Para introducirnos en el libro, Alejandro, vos creo que en la propia introducción hablas de testigos mudos de lo que fueron esas historias. Sí. Las paredes, los sets, los muebles, todo lo que componían, todo lo que hicieron posible que esas historias se filmaran. Los espacios, porque digo, hay que entender un poco el concepto del cine de sets. El libro en realidad retoma o toma los estudios de cine desde la época del cine mudo. Ya desde 1909 hay notas sobre un estudio que se construyó en la ciudad de Buenos Aires. Digo, pensando que el cine se patentó en 1895, ya al año siguiente se hizo la primera proyección en Buenos Aires y ya unos pocos años después empezó a filmar en Buenos Aires, ¿no? Y para 1909, 1910 ya hay registro de un espacio al que se le llamó estudio, ¿no? Y hago un salto al cine sonoro. El cine sonoro ya se empezó a pensar en el concepto de fábrica, donde toda la película se hacía dentro de un solo espacio, ¿no? Y vuelvo a remarcar esto de fábrica porque había empleados fijos, como se muestra un poco ahí en el cortometraje. La gente iba de lunes a viernes a trabajar y veían el plan de rodaje y estas grandes fábricas estaban ubicadas en distintos barrios y eran las fábricas del barrio, es decir, mucha gente, muchos vecinos trabajaban ahí en ese espacio, ¿no? Y yendo al libro lo empecé a escribir como una guía para mí, para recorrer estos espacios físicos, para ir y ver qué había si todavía estaban estas fábricas, estos espacios, para ver qué había. Y varios de ellos todavía están en pie, existen, convertidos en otras cosas totalmente distintas, o algunos sobrevivieron y pasaron a ser estudios de televisión, y otros ya no existen. Pero sí, rescato mucho esto del espacio, del lugar. Soy un poco fetichista con eso de los lugares, ¿no? Entro a algún lugar y digo, ¿qué habrá pasado acá? ¿Qué habrá sido este espacio? Y el libro es un poco eso, y de verdad lo empecé a escribir como una guía para mí, para marcar los lugares y para poder recorrerlos, ¿no? Como una guía Filcar, algo así. Es un libro que tiene una rigurosidad en los detalles, lo charlábamos la otra vez con vos. Te tomás el tiempo para mencionar personas que componían las comisiones directivas, ¿no? Los fundadores de los estudios, muchos de ellos extranjeros, Sí. empresarios que empezaban a querer hacer algo con el cine a principios de siglo. ¿Cómo fue esa investigación? ¿Cómo diste con todos estos datos, nombres, lugares? Todo el trabajo me llevó un poco más de 10 años. Un poco por mi obsesión de querer llegar como a los datos más precisos posibles. Y otro poco por el tema de las fuentes, que siempre para las investigaciones es el gran tema, ¿no? A dónde ir y dónde están esas fuentes, las fuentes más primarias de la historia, ¿no? Para eso recurrí a publicaciones de la época, para eso fui miles de veces a la biblioteca de la ENERC,
a la biblioteca del Museo del Cine, a los archivos de los diarios, y obviamente a buscar los libros, ¿no? de los anteriores historiadores que muchos de ellos habían recorrido estos lugares y se habían conocido en funcionamiento, ¿no? Y empiezo a ponerse por Claudio España, por Dinúbila, pero el gran tema fue las fuentes, y sí me encontré también con mucha gente que me decía que no iba a encontrar nada, y eso me motivaba a seguir buscando. Y esto de los datos y la rigurosidad fue simplemente como tener buen ojo. Digo, los investigadores, a medida que vamos buscando, nos vamos haciendo del ojo, de la precisión del ojo para encontrar cosas que por ahí son datos sueltos, ¿no? Y esto de decir, de los nombres de los directivos, de muchos empleados, aparecían en publicaciones varias. No sé, había una publicación que era el Heraldo del Cine, el Heraldo del Cinematografista, que era una publicación que apareció en la época del cine mudo y siguió hasta los 80, 90, que era una publicación muy técnica, ¿no? para el negocio del cine, para los empresarios. Y ahí había mucha data. Después había, en los archivos hay bastante papelería de estas empresas, que cuando las empresas cerraron y quebraron, algún empleado se apiadó y lo guardó y después lo terminó donando a alguna biblioteca, a algún archivo, y ahí aparecían todos estos nombres de esta gente. ¿Sí? Sí, sí. Hay como un viaje en el tiempo y cronológicamente vas relatando lo que fue sucediendo con los estudios. Sin duda, cuando pensamos en estudios, tenemos como en la cabeza ciertos nombres más que dejaron su sello en muchas producciones: Argentina Sonofilm, Estudio San Miguel. Ahí ya hablaríamos de una etapa del cine sonoro, ¿no? Desde los años 30 en adelante. Sí. Pero es interesante ver qué pasaba en la etapa silente, que uno cree que, bueno, se hacía muy poco cine o se filmaba muy de vez en cuando. De repente nos empezamos a encontrar y a enterar de que había pequeños estudios, quizás no tan grandes, pero que ya tenían sus propias producciones. Sí, sí. Sí, como te dije, ya hay referencias de un estudio de 1909. Lo que sucedía con el cine es que era siempre fue la gran novedad y siempre atrajo mucho, ¿no? a los que no están dentro del mundo del cine, a los que no estamos, ¿no? Como dice en ese corto, todo la dactilógrafa y el señor que va caminando por la calle se supone que sueñan con entrar en este negocio, en este mundo del cine. Y le pasaba a muchos empresarios, ya desde la época del cine mudo, que invertían sus fortunas o las fortunas que no tenían en esto de construirse un estudio de cine, y muchos de ellos nunca habían filmado una película. Y en la época del cine mudo, lo que sucedía es que el cine mudo se podía filmar en cualquier lugar, en una terraza, en una calle, en un campo. Se necesitaba buena luz, nada más. Y sin embargo, hubo empresarios que apostaron y construyeron sus estudios. ¿Sí? Había uno, por ejemplo, en la calle Boedo al 50, Boedo casi Rivadavia, que se fundó en 1917 y siguió en pie y pasó por distintos empresarios, pero incluso siguió hasta bastante entrado en la década del 30. Se reconvirtió para poder filmar películas sonoras en ese lugar. Pero sí, hubo espacios físicos que duraron bastantes décadas, pensando que las primeras películas argentinas se filmaron en la década del 10 hasta las primeras sonoras en los 30, en todos esos años se filmó mucha producción de cine silente, que siempre se dice, y es real, que está perdido casi en su totalidad, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Que es como para otra charla, pero así como se perdieron las películas, también se habían perdido el rastro de los empresarios y de estos espacios, que en realidad es cuestión de escarbar. Yo no soy ningún erudito, ningún iluminado, soy simplemente un obsesivo que se encargó de ir a buscar a los archivos, y ahí aparecieron un montón de datos y nombres, ¿no? Sí, mucho.
Pensaba en lo que el cine clásico, por ejemplo, bautizó como el Star System, ¿no? De alguna forma. En los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En los grandes imperios cinematográficos. En nuestro país tuvo un Star System, ¿no? También. Sí, sí. ¿Cuál fue el vínculo de ese sistema de celebridades con los estudios? ¿Cómo se puede pensar eso? Sí, siempre tenemos la referencia del cine sonoro, ¿no? Y el primer ejemplo que se me viene es el nombre de Luis Sandrini, que se lo considera como el primer gran astro del cine, ¿no? Porque trabajó en las dos primeras películas sonoras argentinas, tanto en Tango como en Los Tres Berretines. Pero esto también ya venía del cine mudo. Lo que tuvimos siempre en nuestra industria del cine, que después fue cambiando, pero en esa época era una mirada muy puesta en qué pasaba en los Estados Unidos, ¿no? En el cine de Hollywood, cómo se manejaba eso, ¿no? Y tanto como sucedía allá, digo, las películas aquí estaban muy agarradas de sus actores, de sus figuras. En el cine mudo había un actor que se llamaba Florén del Bene, que después pasó al cine sonoro, y la gente, entiendo que iba al cine a ver a Florén del Bene, ¿no? Haciendo de... y así muchos actores, actrices del cine mudo que después desaparecieron con el paso al sonoro, pero esas películas estaban sustentadas por esas caras, ¿no? Y paralelo al negocio del cine estaba el negocio de las publicaciones gráficas, ¿no? Que también... solventaban todo esto del sistema de estrellas, ¿no? ¿Y qué es el sistema de estrellas en realidad? Es como la explotación de un actor o una actriz para poder seguir ganando dinero con la película, ¿no? Y en el cine sonoro se explotó al máximo eso, ¿no? Pienso en los estudios Lumiton con Los Tres Berretines, con Sandrini, que fue el protagonista. Digo, en la segunda película ya... uno puede ver los afiches y aparece primero el nombre del actor en tal película. Fue un sistema que se manejó aquí en el cine argentino, te diría, hasta los años 60, ¿no? Con las grandes figuras, que muchas de ellas no provenían ni de la actuación ni de ningún lado. Y en el cine sonoro sí, los estudios tenían contratados en exclusividad, como pasaba en otros lugares, a sus figuras, ¿no? Los contrataban por cantidad de películas o por año. Te puedo dar un montón de nombres, ¿no? Nini Marshall, por ejemplo, que fue una gran actriz, una gran figura. Fue un caso único porque estaba contratada por 3 estudios distintos a la vez, porque era una mujer tan popular y que llenaba tanto las salas de cine que 3 empresas distintas la quisieron tener, con el detalle de que no podía repetir el personaje. Es decir, en Lumiton hacía el personaje de Catita, en Sonofilm hacía otro de Nini, que era un invento de los Mentasti, porque era un personaje que no existía, y en EFA, que era otro estudio, hacía de Cándida, que era un personaje de una inmigrante española, ¿no? Pero sí, como te dije, te diría hasta los 60, 70, el cine argentino se sostuvo por esto del sistema de estrellas, ¿sí? Claro, que pensaba también que hubiera sido de las carreras de estas figuras ilustres sin los estudios. Se generó, podemos decir, una alianza ahí, sí, ¿no? Sí. Estratégica, sí. Sí. por un lado, entre estas figuras y los estudios, las casas productoras. Por ejemplo, ¿no? Que hubiera sido de Mirta Legrand, quizás. Sí, te diría que así como Mirta Legrand, la gran mayoría de esos actores y actrices, era muy difícil hacer cine independiente, ¿no? Las películas independientes fueron, durante todo este periodo industrial, fueron muy pocas, porque el cine era muy caro, porque filmar siempre fue muy caro, pero más en esa época, y se necesitaba de esta técnica que estaba dentro del estudio, ¿no? Que hubiera sido de estas figuras sin ese padrinazgo de estas grandes empresas. No sé. Creo que no hubieran existido, por lo menos con este concepto de estrellas, ¿no? Sí, está bueno pensarlo, pero
Pienso que algo similar sucedía con los actores de teatro. Los actores de teatro sí eran como más independientes, ¿no? Eh, pero el cine tenía eso, que los contrataba y los acompañaba, no solamente desde las películas, sino desde la publicidad, y entiendo también que les marcaba como una línea de conducta fuera de la pantalla también. Era todo un sistema bastante complejo, ¿sí? Cada, cada estudio tenía una impronta, un sello, una búsqueda artística, ¿no? Sí. Lumiton tenía un tipo de comedias quizás que le interesaban producir, o Argentina Sonofilm otro tipo de comedias, narrativas, estéticas distintas. Eh, ¿Cómo, eso también lo reflejas de algún modo en tu, o sea, indirectamente quizás en el libro? ¿Cómo lo pensás a eso? ¿Qué se puede decir al respecto, ¿no? Sobre esos sellos que imprimían los propios estudios sobre lo que se producía. Sí, la mayoría de estas empresas, y permíteme hacer un paréntesis, digo, desde las primeras películas sonoras en el principio de los 30, empezaban a florecer estas empresas con sus estudios, ¿no? En el 33, en 32 se fundó Lumiton, Sonofilm también se había fundado y pocos años después construyó su propio estudio. San Miguel en el 37, EFA también en el 35, aparecieron como 10, 12 grandes empresas, ¿no? Y cada una se quería distinguir un poco de la otra, ¿no? Es más, al principio Lumiton le puso justamente el nombre ese como para marcar que ellos hacían películas sonoras. Lumiton significa algo así como luz y sonido. Lo mismo son Argentina Sonofilm, ¿no? Como decir, bueno, nosotros hacemos películas sonoras, como que cada empresa quería como destacar su marca, ¿no? Los estudios Pampa, por ejemplo, que eran de un señor que venía de la provincia de Buenos Aires, de un señor de la industria lanera que no tenía nada que ver con el cine, invirtió toda su fortuna ahí y sus películas al principio le quiso dar como un tinte más de contar historias de nuestra tierra, del campo, la historia de los gauchos, ¿no? Al principio por lo menos. Sí, cada empresa quería marcar como su impronta, un poco para distinguirse de los demás, ¿no? Y en esto de la calidad, si uno ve las publicidades de la época, también cada empresa dice, bueno, nosotros tenemos películas de calidad. Sí, te puedo contar que, por ejemplo, de Lumiton, no sé, uno si empieza a ver varias películas de Lumiton se da cuenta que usaban siempre la misma escenografía, por ejemplo, el mismo decorado, ¿no? Digo, tenían invertían poco, pero trataban de recuperar mucho. A diferencia de los estudios San Miguel, por ejemplo, que hacía unas grandes superproducciones San Miguel fue un estudio que nunca se autosustentó, porque gastaba más de lo que tenía, ¿no? De lo que recibía. Argentina Sonofilm fue también, uno ve una película de esa época y te das cuenta de si es de Argentina Sonofilm o de otro, porque también eran grandes producciones, pero Argentina Sonofilm recuperaba lo que invertía. Sí, tenía que ver con la impronta de los directivos. Pensá que eran fábricas dirigidas por una o dos personas. Y cada uno de ellos era el patrón de esa fábrica e imponía qué era lo que se iba a mostrar y qué se iba a contar. Así que sí, entiendo que en el resto del planeta pasaba lo mismo con los estudios. En Hollywood sucedía lo mismo. Los hermanos Warner también bajarían como una línea. La gente de la Paramount también. Sí, acá pasaba lo mismo. Hay historias que muestran que las relaciones no eran del todo fáciles muchas veces entre los estudios y ciertos directores, por ejemplo, ¿no? No sé, los vínculos que tuvo Argentina Sonofilm con Torre Nilsson, por ejemplo, fueron idas y venidas, Sí. ¿no? Sí. Eso también es interesante ver hasta qué grado había libertad creativa, artística para llevar adelante una película. Sí. O pienso en Christensen, que también fue muy versátil a la hora de los géneros cinematográficos,
trabajar en distintos géneros. A veces también eso es una beta interesante como para pensarla. Sí, sí, el cine de director, cine de autor, te diría que aparece muy esporádicamente en toda esa época, ¿no? Y pienso en algo que creo que charlamos en Mario Soffici, ¿no? Cuando filmó Prisioneros de la Tierra. Digo, uno ve esa película y después ves, algunos años después, a Soffici dirigiendo La secta del trébol, por ejemplo, que es una cosa agarrada de los pelos, es una historia de intriga ambientada en una China inexistente, con gángster que no sabe si están en Buenos Aires o en Hong Kong, y la dirigió Soffici también. Y decís, claro, bueno, entiendo que los directores también eran empleados del estudio, ¿no? Entonces, como decís vos, les costaba imponer como su idiosincrasia y decir, bueno, yo quiero filmarlo de esta forma o de la otra. Y traigo también el caso de Hugo del Carril con Las aguas bajan turbias, que era un texto que en realidad ya estaba dentro del plan de rodaje de los estudios San Miguel, y sin embargo el dueño dijo que no quería saber nada porque el autor estaba preso, porque era comunista, que no le convenía la imagen del estudio. Y ahí la esposa del dueño se jugó y le dio el libro a Hugo del Carril y le dijo, bueno, dale, filma esta película, yo te cedo el libro. Pero Hugo del Carril lo tuvo que filmar en otro lugar, fuera un poco de toda esta maquinaria del estudio, ¿no? Y sin embargo hay casos curiosos, el caso de Christensen, que lo nombrabas recién, cuando filmó en Lumiton era como un estudio bastante conservador, y sin embargo ahí Christensen pudo hacer sus primeras películas, como El ángel desnudo, por ejemplo, que fue considerada como una de las primeras películas eróticas del cine argentino, como bastante polémica, o Safo también, ¿no? Como que a Christensen se le permitió eso, ¿no? Siempre en las películas igual aparecía algún cartel como diciendo o esto pasó hace mucho, o ojo si llega a pasar esto, ¿no? Pero bueno, a Christensen lo dejaron filmar. Ya muy distinto es lo que sucede después con la caída de los estudios, cuando los directores ya empiezan a salir de los estudios, cuando la técnica se hace un poco más sencilla para filmar. Ahí sí entiendo que cada uno empieza a tomar sus propias decisiones y a filmar este cine más de autor, ¿no? más personal. Eso te quería preguntar también, el tema de cómo pensás el ocaso de los estudios, en qué momento se lo puede situar. Vos hablabas del cine de autor en nuestro país, o ciertos directores que tomaron como un camino mucho más personal. De hecho, en tu libro vas desde muy principio del siglo hasta los años 70. 70 más o menos, sí. Sí. Se podría decir que ya en los 70 hay signos de agotamiento del ocaso de los grandes estudios. Sí, en los 70 lo que sucedía es que estas grandes estructuras estaban en pie, con toda esa maquinaria, muchas veces obsoleta, porque muchos de esos estudios habían sido pioneros en tecnología, pero la tecnología de los años 30, ¿no? Que después algunos se reconvirtieron al paso del tiempo, pero muchos quedaron hasta en semi-abandono porque era imposible filmar ahí. Pero sí, tomo los años 70 como el gran ocaso, el gran cierre, donde ya muchos empezaban a cerrar definitivamente, otros se reconvirtieron en otra cosa, muchos se demolieron. Y si me preguntás por qué sucedió esto, y bueno, hay que ver también lo que pasaba en el mundo, ¿no? Y un poco por esto, la técnica cambió la idiosincrasia, la gente quería ver otras cosas. Las nuevas generaciones de directores que ya habían estudiado cine, pensemos que la gente de la década del 30 y 40 aprendía cine haciendo también, ¿no? Y sucedía también que esas grandes estructuras de estudio eran muy caras, muy difíciles de sostener, ¿no? Y sí, cambió muchísimo la manera de filmar. Pensá en Leonardo Fabio, que era alguien que había salido de los estudios, Armando Bo, desde joven había aprendido dentro del estudio San Miguel, y sin embargo después quiso salir a la calle y filmar otras cosas, ¿no? Y la técnica se hizo mucho más fácil, las cámaras se hicieron más chicas,
el sonido era más fácil también. Y después, bueno, cuestiones económicas, políticas. Esta historia de los estudios yo la pienso también como si fuera un gran mapa o una vista aérea, con estas, en los años 30, estas luces, y después como voy viendo cómo se van apagando de a poco. La mayoría de los estudios se fueron apagando como muy de a poquito, ¿no? No se puede hablar de un momento exacto de todos juntos, porque pasaron por varias cosas, intervenciones, ventas de estas fábricas, desguaces, incendios, les pasó de todo a estas fábricas. Así que sí, creo que en los 70 ya hay un gran quiebre y cambió el cine. Por lo menos acá, no sé, en otros lugares, creo que en Hollywood también sucedió lo mismo, aunque después Hollywood se reconvirtió y en los 80 y 90 volvieron a instalarse en los estudios, ¿no? Pero sí, acá, y también hago un paralelo con mi papá, por ejemplo, que trabajaba en una fábrica metalúrgica, y esas grandes fábricas que en los años 40 y 50 eran grandes monstruos que producían millones de objetos, y que después se fueron apagando también, ¿no? Hasta que definitivamente esa fábrica donde trabajaba mi papá en los 80 cerró. Claro. Y bueno, esta fábrica de cine le sucedió lo mismo, ¿sí? Es una manera también, podríamos pensarla quizás de una forma indirecta, pensar nuestra propia historia como país, ¿no? Sus etapas industriales, sí, o de desindustrialización. Sí, totalmente, sí. El cine ahí en el medio también de todos esos vaivenes. Sí, porque no nos olvidemos que el cine es una industria. Y está bien que las películas queremos contar y las sentimos y las queremos como un producto cultural y artístico, pero no deja de ser un objeto económico también, ¿no? Donde se invierte dinero y donde los cineastas también de alguna forma quieren recuperar ese dinero. Ni te digo de ganar más dinero, ¿no? Porque eso es como el ideal, pero muy pocas veces sucede. Hay que como correrse un poco de la mirada de ese lugar y pensar en eso, ¿no? Que una película también es un objeto que tiene valor económico. Había una anécdota que vos tenías o algo, el otro día me comentabas sobre La Plata. ¿Sobre La Plata? Sí. Picante el tema del estudio de cine en La Plata. Sí, en esa época de proliferación de empresas y de estudios, creo que en el año 38 se fundó una empresa cinematográfica acá en La Plata que se llamó Corporación Cinematográfica X Film, que estaba fundada por los directivos. Era un señor que se llamaba Jacobi Renard, que había sido escenógrafo de cine, y otro empresario que había participado en otro estudio de Buenos Aires. Y fundaron un estudio que estaba acá en el centro, que todavía está La Casona, y su primera película que se filmó ahí, que se estrenó, es una película que se llama Sombras en el Río. Esa es la única producción que salió concretamente de ahí. Después anunciaron ellos que iban a filmar una serie de cortometrajes animados, que como la verdad es que no hay copias de eso, no se sabe qué pasó, si se estrenaron o no. Hay algunas noticias de que sí que se llegó a estrenar. Y después anunciaron como un montón de otras producciones, pero que nunca se hicieron. ¿Qué sucedió con esa película Sombras en el Río? Estamos hablando del año 38, 39, ¿no? El nacionalsocialismo estaba como en auge en el mundo, y acá en Argentina también. Había mucha gente muy enganchada con eso, ¿no? Y con el tiempo se supo que estos dos directivos estaban dentro del Partido Nacional Socialista, y después empezaron, no sé cómo se empezó a descubrir que en realidad hay imágenes dentro de la película que muestran las costas del Río de la Plata. Entonces se supone que esa película se hizo, porque además es una película que es de muy bajo presupuesto y que en realidad
tuvo como un derrotero medio extraño, no fue una película pensada comercialmente, ¿no? Como que se estrenó y pasó. Se supone que esas imágenes del Río de la Plata habían sido filmadas expresamente para mostrarle a los alemanes cómo desembarcar en el Río de la Plata, para que trajeran sus los submarinos y esas cosas para poder hacer desembarcos en el río. Son todas teorías, pero bueno, me parece que es una historia, una anécdota, una historia, digo, ya pasaron más de 80 años, linda de contar, debo decir, bueno, uno la puede contar como una anécdota ahora, ¿no? Pero sí, eso sucedió en La Plata. Y esa película creo que no hay copia, Sombras en el Río, pero hace unos años unos estudiantes de acá de La Plata habían empezado a investigar y encontraron el afiche de la película, fotos, pero no hay copia, por lo menos hasta ahora. ¿Siempre es un hasta ahora? Sí, siempre es hasta ahora, porque digo, los archivistas, los investigadores, siempre tenemos la ilusión de que va a aparecer debajo del colchón de algún señor o alguna señora muy mayor y dice, ay, que tengo unas latas, y bueno, puede pasar, como pasó muchas veces. Y un detalle también en tu libro, vos haces ese viaje en el tiempo, dónde estaba el estudio ubicado y qué hay ahora. Sí. Y te encontrás con muchas sorpresas, ¿no? Sí. Bueno, el de La Plata ahora es un centro de investigaciones médicas. No pude entrar porque no me dejaron. Pero hice lo mismo que hice en todos los lugares, ir con una foto de una película, una referencia, y la mayoría de los lugares me dejaban entrar. Así pude entrar en unos estudios que están ahí cerca de Parque Centenario, donde se filmaron las primeras películas de Libertad Lamarque, las primeras películas sonoras también argentinas. Ahora el edificio está y ahora es una cooperativa gráfica. Y me dejaban entrar y la verdad que los empleados no podían creer, no sabían. Y como yo soy un obsesivo, entré al lugar y la galería está más o menos intacta y hay vestigios de que ahí se filmaron películas, marcas en el piso, están los rieles de las luces. Pero sí, eso lo hice con todos. En algún momento me encontré trepando una terraza para poder ver el techo del estudio. Y eso en los lugares donde todavía hay algo. Muchos de los lugares, la mayoría ya no hay nada, se demolió todo. El cine mudo, los lugares donde se filmó cine mudo ya casi no existen. Hay algunas terrazas por ahí dando vueltas en la ciudad de Buenos Aires, pero muy poquito. Antes de cerrar, también intento pensar qué actualidad puede tener una publicación como esta, que es un poco una pregunta muy amplia, muy compleja, pero digo, ¿cómo dialogar con el pasado? Esa es un poco la idea. Cómo pensar algo de nuestro presente, teniendo en cuenta lo que ya se transitó, se vivió. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Digamos, ¿cómo pensar nuestro cine hoy, nuestras formas de producción de cine actualmente o recientemente en los últimos años? Bueno, a la luz de lo que ya existió, de lo que ya sucedió, ¿no? Sí, la industria cambió tanto que si uno mira para nuestro propio pasado del cine, uno lo ve como muy lejano, ¿no? Esto de un espacio de rodaje donde uno iba y simplemente si uno era director tenía que dirigir nada más, ¿no? Y toda la técnica ahí en el lugar. Yo muchas veces digo, bueno, esto fue Hollywood, por hacer una comparación, ¿no? Porque uno siempre se compara. Y realmente fue una industria muy pujante. Y vos me preguntás, ¿para qué esto, no? Y yo te vuelvo al principio de la charla. Esto yo lo hice para mí, algo personal, para ir a buscar el lugar, ¿no? Y a partir de esto de ir a buscar los lugares también me encontré con personas que habían estado en esos lugares, ¿no? Y me encontré con la pasión de esas personas. Con señores de 80, 90 años que habían sido técnicos, actores, algunos productores. Me encontré con esa pasión que a pesar de todos los años no se le había apagado, ¿no?
fue simplemente ir y decirle, usted estuvo en el rodaje del año 50 y era como que otra vez eso volvía, ¿no? Y como dijo en alguna entrevista José Martínez Suárez, que dijo algo así como yo estoy hecho de cine, toda esa gente estaba hecha de cine, esa gente vivía para eso, ¿no? Y entender como ese sentido de familia del cine, esa unión que había, a pesar de que eran distintas empresas, ¿no? Que después escarbando un poco los empleados, los técnicos, los empleados de los electricistas, todos se conocían entre todos, era de verdad como una gran familia de cine. Y me sirve a mí también como historiador para demostrar que nosotros pudimos hacer muchas cosas y que nosotros podemos seguir haciendo muchas cosas, ¿no? Hace poco me encontré con alguien que me dijo, no, yo no miro cine argentino, no me gusta. Bueno, ¿y por qué? Y porque es lento, porque me aburren las historias. Bueno, pero ¿y viste tal cosa? Sí, pero cine viejo, sí, vi alguna vez una película de Fellini, qué bueno. Bueno, date el permiso de ver alguna película de Soffici, alguna película de Romero, una vez. Y después volvemos a charlar a ver si te gusta o no el cine argentino. Dame como un fundamento. Y digo, y desde el lado de los cineastas o estudiantes de cine, me parece que es necesario ver de dónde venimos. Y como actor me pasa lo mismo, ¿no? Como actor siempre me encuentro con compañeros, compañeras que me hablan de Marlon Brando, de, no sé, de Marcello Mastroianni. Y digo, bueno, pero ¿sabés quién fue José Gola? ¿Quién fue Enrique Muiño? Y yo como actor, como artista necesito tener esas referencias. Y me parece que los cineastas necesitan, para nosotros, yo me incluyo dentro de... Pero necesitan tener esas referencias y ver cine argentino. Después filmar lo que quieras, si querés filmar como un director francés, hacelo, pero está bueno que veas un poquito para atrás, un poquito. También pienso en Fernando Martín Peña, que hace poco contó que en sus clases lo primero que hace es preguntar quién vio la Guerra Gaucha, y que nadie levanta la mano, nadie la vio. Y acá me voy a poner como el señor mayor cacarrabia, pero me parece que es necesario ver esas cosas. Ver para aprender, ver también para decir no me gusta, ¿no? Pero me parece que es necesario. Y las consecuencias se exceden del cine, de no rever nuestra propia historia, desde lo personal muchas veces y desde nosotros como país, ¿no? Para saber quiénes fuimos y para saber por qué estamos donde estamos, desde el cine, desde la política, desde lo social, desde todo, ¿no? Y no para buscar culpas, sino para decir, bueno, pasa esto, ¿y por qué? Porque ya pasó esto. Como reflexión final. Bueno, hay unos minutos con preguntas, observaciones. ¿Alguien quiere comentar algo? A mí se me ocurre preguntarte, porque lo mencionaste un poco sobre las películas eróticas que se hicieron, porque también trabajo con archivos, soy programador y pasamos una vez a Afrodita, Bart, y bueno, ahí investigué un poco y se hizo una producción muy grande de películas pornográficas en Argentina, y quería saber si hay algún dato de eso en el libro, de los estudios donde lo hicieron, porque no se sabe, y muchas de esas películas se presentaban, por ejemplo, en Europa, como si hubiesen sido hechas en Europa, y todavía se produjeron muchas acá en Argentina. Sí. Es más, la primera película erótico-pornográfica, no sé cómo definirla, se supone que es el Satorio o el Sartorio, la película argentina, ¿no? Y fue muy difícil ese camino de saber si se habían filmado en estudios o no. Yo tengo entendido que no se filmaban en un espacio concreto, sino que se buscaban locaciones o muchas veces casas o estudios más pequeños, digo. Y ni hablar en la época del cine mudo. Muchas de esas producciones eran en el cine mudo, que se podía filmar en cualquier lugar, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que Torres Ríos, el
director, él trabajaba haciendo ediciones de algunas de esas películas, alguna vez lo contó. Y después hay un caso particular, por ejemplo, de una película que se filmó con un objetivo científico, no recuerdo el nombre, pero que después se le cambió el título y se empezó a proyectar dentro de los cines para adultos, ¿no? Para hombres solos. Pero sí, hubo una gran producción, sí, de cine específicamente pornográfico, sí. Y se proyectaba en los prostíbulos. Se proyectaba en los prostíbulos, pensaban que no había, en el Broadway no se estrenaban esas películas. Se proyectaban en los prostíbulos, eso sí lo llegué a averiguar, pero no se filmaban en estudios. No, y los productores seguramente no querrían aparecer. En eso que vos comentás recién de los prostíbulos, como una especie de clandestinidad de un recorrido de un cierto cine muy potente, digamos, muy fuerte, Sí, o sea, totalmente aparte de todo el circuito habitual, sí. Como muy punk, ¿no? Sí, es verdad. Muy y está bueno este dato, que en realidad se decían que eran películas europeas y estaban filmadas acá. Claro, que eran para la aristocracia y todo lo Claro. que no la pueden hacer allá y las hacían. Bueno, de hecho, a Afrodita, cuando la proyectaron en Argentina, bueno, fueron todos disfrazados los actores para que no los reconozcan. Bueno, Claro. después la iglesia, toda esa historia, Claro. hasta allá no salió en el diario. Sí. Que era el diablo, ¿no? Sí. Que es una película erótica, pero no pasa absolutamente nada casi. Claro, no, digo, las películas eróticas de Christensen eran socialmente aceptadas, digo, la gente iba. Safo, la película Safo, que cuenta una historia así como erótica para lo vemos ahora y decimos, bueno, sí, es un melodrama más. El primer desnudo. Claro, el ángel desnudo fue el primer desnudo, que hasta la misma... hay dos versiones. El director dijo que en realidad se filmó con la actriz totalmente desnuda, hizo sacar a todos los técnicos del lugar, se quedó el cámara y el director y la actriz. Y después la actriz todo el tiempo se encargó de desmentirlo, de decir que en realidad estaba vestida con una malla color carne. Uno ve la película y es imposible eso, ¿no? Digo, había todo un prurito con el cuerpo, con la desnudez. Pero Safo fue una película que estuvo casi 6 meses en cartel. Y en las grandes salas del centro de Buenos Aires, ¿no? Y ni hablar en el conurbano y en las provincias. Digo, que esas películas se volvían a pasar hasta incluso los años 60, se volvían a pasar esas películas. Digo, el cine erótico, ya desde la publicidad, llama mucho al público, ¿no? Después otra pregunta que te quería hacer es que, o sea, hiciste un mapeo y quería preguntarte si lo hiciste gráficamente también y a qué orillas llegaste, hasta dónde llegaste con el mapeo. No lo hice gráficamente, no llegué a hacer el mapa. Pero hablando específicamente de estudios, llegué hasta Mendoza, con los estudios Filmandes. En Córdoba hubo un intento de construir un estudio, ¿no? Hubo productoras de cine, pero no hubo un estudio físico. En Tucumán hubo unas producciones, pero entiendo que no hubo una construcción de un espacio para filmar esas películas. Sí, de hecho hoy pasamos una que fue hecha en un estudio de Tucumán. Ah, mira. Que era un estudio que se hizo desde la Universidad de Tucumán, que ellos tuvieron una progresión en el cine porque tenían ingreso de dinero de las mineras y también Perón puso muchos platos para los estudios, para que se hagan cine de ahí, entonces hay muchas producciones hechas en Tucumán. Sí, yo creo que fue como uno de los... En realidad mi libro siempre traté como de ponerme el objetivo de contar las historias de estos lugares físicos, ¿no? Donde por lo menos, aunque sea una o dos producciones se hayan hecho. Y me pasó con Tucumán eso, que hasta últimamente no sabía qué hacer, si ponerlo o no, porque también pasa y esto de la fuente, ¿no? A dónde ir a buscar información. Y vuelvo a esto de la fuente, ¿no? Había una revista muy importante en la época que se llamaba Cine Argentino, que salió desde el 35 hasta fines de los 40,
que ahí aparecían estas noticias, bueno, decían, no sé, fulano de tal está construyendo su propio estudio en la ciudad de tal. Y en realidad por ahí era un anuncio que se hacía, una cosa más marketinera que real, ¿no? Y con Córdoba me pasó eso, que se formó la empresa. Entiendo que nunca llegó a construir un estudio de cine, como se entiende, ¿no? Estos lugares acustizados, con administración y todo. Pero sí llegaron a filmar una o dos películas. ¿Sí? Pero bueno, lamentablemente digo, todo sucedía en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Incluso el ejemplo de Ande Film en Mendoza, digo, que surgió como una gran productora, construyeron unos estudios monstruosos y duraron como empresa muy poquito. Después los estudios empezaron a alquilar para otras cosas, y después en los años 60 lo terminó comprando la empresa Coca-Cola para hacer una embotelladora de bebidas ahí en Mendoza. Sí, era difícil salir de Buenos Aires. Pero sucedían otras cosas. En otras partes del país sucedían, por suerte. Sí, y se filmaba mucho. El tema es que eran producciones bastante independientes, entonces es difícil salirle del rastro. Y no sé si hay también copias de esas películas para poder ver, ¿no? Lo que tienen estas empresas es que, como eran unas empresas, tenían su archivo, ese tipo de cosas, ¿no? Y gracias a eso también muchas películas sobrevivieron. Alejandro, un gusto tenerte como invitado en esta actividad especial del festival. Seguirá su rumbo seguramente el libro, está disponible, se lo puede conseguir. Está disponible, se puede conseguir en la página de Patrimonio Audiovisual. Ahí está para poder comprar. Perfecto. Sí, está publicado por Sociedad por el Patrimonio Audiovisual. Sí. Bien. Así que es un libro accesible desde, digamos, con un poquito de curiosidad. Sí. No hace falta ser como un especialista. No, por eso no soy académico, así que traté de escribirlo con cero académico. Digo, que sea fácil para leer, ¿no? Y lo curioso es que los académicos lo están comprando. Mira, qué bueno. Gracias. No, Gracias. vos.